Bien, buenas noches. Continuando con el tema de las charlas que se habían convocado con motivo del 25 aniversario, celebramos la semana pasada de la diputada de gobierno y hoy pues entendíamos que sería interesante de que se hiciera una visión por parte de los artistas que han trabajado con la hermandad de la evolución de la hermandad en estos 25 años y de lo que ha aportado en ese proceso. Yo no quiero robarle ni un minuto a esta charla porque espero que sean ellos los que aporten toda la información y toda la cosa. Creo que a todos los conocéis, si no pues ahora se presentarán ellos, pero bueno, creo que son hechos conocidos para que van de la presentación. Yo ya les cedo la palabra a los fundadores, a José Antonio y a Esteban, y que ellos ya pues, tomen el hilo de la charla. Espero que Muy buenas noches, aquí se respira cofradía, tenemos nuestra cámara, así que vamos a hacernos a la idea de que esto es un plato de televisión y que esto es un programa, ¿vale? Por ejemplo, de la tele, ¿no? Bueno, bienvenido. Yo soy el gordo de la tele. Él es el guapo. Bueno, esto va a ser lo más atípico del mundo porque teniendo a la unidad de Esteban Ropera es complicado normalizar esto, pero bueno, en cualquier caso, se cumplen 25 años de una especie de sueño. Bueno, se cumplen más, porque en el Centro del Águila desde hacía mucho tiempo se anhelaba con conseguir lo que se consiguió hace precisamente 25 años. Hay personas que ya no están aquí, que todos tenéis en mente, pero también hay personas que precisamente en este salón concibieron la historia de vuestra cofradía. La historia estética, la historia espiritual y la historia en definitiva que os ha llevado en estos 25 años a ser un ejemplo de Sevilla. Nosotros ahora vamos a pasar a presentar a nuestros invitados, que lo conocéis precisamente, pero como estamos haciendo una especie de programa, hay que presentarlos. Esteban Romero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Esta noche tenemos a lo mejor del Cerro del Águila. Si se tuviera que pensar en quién definió la estética, quién definió la cofradía del Cerro del Águila, tenemos aquí a las personas que de alguna manera u otra la definieron, dijeron, esto tiene que ser así y por algún motivo, que es lo que esta noche queremos ver. No, yo hoy discrepo otra vez de José Antonio. Los señores que están aquí, yo creo que no moldearon el Cerro del Águila. Yo creo que lo más importante es que el Cerro del Águila se moldeó él solo, ¿no? Yo creo que lo más importante de las cofradías, en serio, lo más importante de las cofradías es el patrimonio humano. Yo creo que si el cerro es grande, es por todos vosotros y la cantidad de hermanos que tiene el cerro detrás. La realidad es que aquí hay gente como Francisco Carrera, como Paquili, hay gente como el Niñar, en fin, ahora presentará a José Antonio al resto de las personas que realmente son la base de lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Aunque quisiéramos que fuera un coloquio, que fuera a interrelacionarse con todos vosotros. Pero yo sí tengo una historia al principio contada de un minuto, no me la voy a contar. Yo hace muchos años, hace 26 años, vine un día por aquí. Se dio la noticia de que había una hermandad del cerro que iba a ser hermandad de penitencia. Y yo era uno, ¿sabéis lo seguito que estaba siempre con las cofradías? Y yo en aquel momento estaba en la banda, era delegado de banda y miembro de Junta de la Esperanza Triana. Total que me dijeron, oye, pues detrás de ese Cristo podíamos tocar nosotros, de la banda de las Tres Caídas. Yo fui fundador de la banda de las Tres Caídas con 13 años. Entonces aparecí un día por aquí de verano y me encontré a Paquili. Yo subí por una escalerita, estaba Verdugo, que ahora es el hijo. Estaba él y estaba haciendo un calor tremendo, de verdad. Yo no sé qué fecha era, pero hacía un calor tremendo. Y Paquili estaba cortando, no se me olvidará en la vida, la ropa de los acólitos. Pero es que era un día de verano y había un movimiento en la hermandad, pero espectacular. Estaba el hermano mayor por medio, tú estabas de mayordomo, creo, ¿no? Estaba el mayordomo, estaba el secretario, un prioste moviendo cosas para allá. Se vivía algo que es después lo que se ha reflejado en estos 25 años. Se vivía ilusión, ganas, esas cosas que hay que enjaretar para que las cosas vayan para adelante, ¿no? Y yo creo que ese es el origen, aunque el origen de la hermandad lo podemos ver, la hermandad sacramental, la Virgen evidentemente por el barrio en septiembre, podemos hacer mucho, pero lo que yo viví ese día ahí,
una tarde-noche de verano, es lo que yo quería reflejar aquí. Eso es lo importante del cerdo. Después, evidentemente, ahora hablaremos de estética, pero que lo han moldeado cada uno de los hermanos del cerdo. Me gustaría que... Un aplauso, ¿eh? El tiempo lo Romera. Estamos en la tele y llego a la A mí me han dicho que nos van a dar un cuadro y que después una cervecita. Sí. Habrá cuadro, ¿no? Mi mujer me ha dicho, Pepe, que tiene ese chiquitito. Venga. Bueno, vamos a presentar a las personas que están aquí. Desde ahí, bueno, la persona más veterana que está en esta mesa, Manolo Durán, que fue la persona que talló el paso de Cristo de Desamparo y Abandono. Buenas noches. Me imagino que se acordará cuando le dijeron, tiene usted que hacer esto, ¿no? Sí. ¿Cómo fue aquello? Pues en verdad se lo voy a agradecer a los hermanos del campo, que fueron los que me llamaron para iniciar el proyecto, me lo comentaron y ahí empecé a hacer una raya. Tenía que ser un paso, Paquillo, buenas noches, tenía que ser un paso en caoba, no podía ser un paso dorado, ¿no? Bueno, la realidad que nos planteamos siempre que el recorrido nuestro tenía una peculiaridad, no teníamos donde refugiarnos desde aquí a la universidad. Y después, por otro lado, hay una parte estética que también nos lo planteamos, ¿no? Nosotros queríamos aportar un sello que fuera del Cerro del Águila. No había ninguna hermandad de barrio con un paso de misterio que fuese en caoba y plata. De hecho, no hay. El único paso que hay en caoba y plata que pueda tener una dimensión un poco mayor es el de la Soledad de San Buenaventura, pero pasos de misterio y de barrio de caoba y plata no lo había. Entonces nosotros quisimos aportar un poco un sello diferente, que fue lo que apostamos. Francis Verdugo, discípulo de Manolo, has visto muy de cerca ese paso, incluso has trabajado en él. ¿Qué destacarías de ese paso? Pues, bueno, principalmente destacaría que es un paso que está bueno todo en la orfebrería. Lo que es el propio dibujo de la orfebrería está diseñado lógicamente por José Delgado, que está aquí con nosotros, y tanto la orfebrería que en sí orfebrería, como la talla que lleva, pues está todo inmerso en el mismo volumen, en las mismas dimensiones, y entonces pues lógicamente ese yo creo que es el dato fundamental. Después también es un paso con una arquitectura muy limpia, muy trabajada, y muy estudiada. Entonces pues ahí se demuestra perfectamente lo que es la capacidad artística de la persona. Para hacer, Francis, un paso, para que no el concepto, ¿no? Queremos hacer esto, ¿no? Eso después se lleva a la práctica. Pero para ahora hacer un paso que se ha encajado en dorado, el diseño tiene que ser distinto, o cualquier cosa se puede dar, cualquier cosa se puede ir encauzar. Sí, y cualquier cosa se puede hacer la combinación que se quiera. Lo que hay que hacer lo que es bueno, pues, con clase, con estilo, con gusto, ¿no? Se puede combinar. Yo personalmente, bueno, dentro de cada uno tiene su gusto, ¿no? Lógicamente a mí el dorado, por ejemplo, con la plata, no es una cosa que me guste mucho porque brillo con brillo creo que se matan. Pero sin embargo, el diseño de nuestro paso es un acierto porque es elegancia. La oscuridad del barniz pues se matiza con la luz de la plata, de la orfebrería, y entonces, bueno, pues si el diseño ya es bonito, todavía esas cosas pues... ¿Y tú crees, tenista, por ejemplo, hay veces ahora que últimamente ha habido una serie de pasos de misterio que se han hecho dorados incluso con bordado, ¿no? Eso es ampliamente criticado por algunas personas y otras veces que dicen, no, esto enriquece y puede ir bordado aquí también. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo veis? Porque sería la tercera opción. Ha existido de siempre el concepto de bordado y combinado con los pasos de toda la vida en los respiraderos, ¿no? De hecho, por ejemplo, los respiraderos originarios eran bordados, ¿no? Prácticamente no existían los respiraderos tallados, ¿no? A mí sí me gustaría matizar por una cosa que me parece que es importante, no dejarlo pasar. El paso de Cristo Nuestro tiene una particularidad, que la talla es hacia adentro, no hacia afuera, de forma que se ve plano, el bombo se ve plano, y que las piezas mayores que tiene son, digo del canasto, no de las capillas, serán de unos 12 centímetros porque pretendimos en aquel momento que la talla del paso fuese en sintonía como si fuese algo todo repujado, la parte de la madera repujada y la orfebrería de tal forma que tiene una particularidad, que fue la que apostamos, que no hubiera un paso igual
en talla y que no hubiera un paso igual en concesión. La concesión es que cuando ves poco es plano, sin embargo es un paso que está profusamente tallado, pero la talla es hacia adentro, hacia afuera. Un paso que precisamente ahora se está terminando. La hermandad nunca ha tenido prisa porque tenía claro lo que quería hacer, ¿no? Pepe Delgado. Claro, el paso al principio, pues, hay que decir que el primer proyecto que se hace del paso no se puede realizar. No se puede realizar por unas cuestiones técnicas. Y es que el primer proyecto se hace en carey y plata. Entonces, es muy bonita esa anécdota porque es que realmente lo inicio del paso. Entonces, cuando nos damos cuenta de que tortuga no hay en el mundo para ponerla en el paso, pues se desecha la idea. Y se desecha la idea también porque se pretendió de hacer una similitud con un material que se pareciera. ¿Pero qué ocurría? Era fugaz, vamos, que la mayoría, cualquier fuego, cualquier cosa podía salir. Hasta aquella idea, pues se dejó. Y entonces se presentó otro proyecto que es el que seguimos ahora. Ese proyecto ha tenido unas fases en las cuales pues, ha ido pensando, ¿no? Hubo un tiempo que se quedó parado por circunstancias y ahora se ha retomado el inicio, incluso estudiando todavía más, porque se ha tenido bastante tiempo para estudiarlo más. Entonces, ahora, este año, si Dios quiere, pues habrá terminado como lo que hemos hablado antes, buscando lo que es el estilo que pensábamos al principio del carey y plata, con las tiras, porque al principio el paso era distinto de lo que es, no en la arquitectura, sino en la decoración. Pero, sin embargo, lo recuerda a eso es lo que hemos pretendido que lo recuerda al carey. Por eso Paco ahora ha apuntado una cosa que es muy importante, que este paso tiene ese mérito, que es como Miguel Ángel, ¿no? Que esculpía y lo que del taco sacaba lo que había, no hay piezas sobrepuestas. Y eso es muy aporta, yo creo que aporta muchísimo este paso. Hemos empezado por el paso, por la estructura, ahora iremos subiendo, y hablaremos con Juan Manuel Miñarro de las imágenes. ¿Qué pensaste cuando te tuviste que poner con el papel Pues bueno, trazar el paso? hay muchas reuniones. Ten en cuenta que la cofradía sale primera vez con un paso de Utrera que se le quita el estuco a base de serrín en la hermandad, eso lo he conocido yo. Los chavales quitándole el estuco del paso de Utrera. Y salió por primera vez con unas piezas de plata que llevaba dos escudos y una serie de decoraciones, pero el primer paso que salió fue de caballo de plata, digamos, ¿no? En esa idea. Teniendo en cuenta de que lo que ha dicho Paco ahora, que es una cofradía que hay bastante tiempo, digamos, de distancia entre un sitio donde se pueda recoger la cofradía, en el caso de la lluvia, pues se pensaba en un paso que tuviese la posibilidad de que no se estuviera elaborado, aparte de que el palio ya iba marcando también una línea clásica en la cofradía. Entonces por eso se hacen algunos bocetos, incluso colaborados, ¿no? O sea que Paco colabora conmigo, quiero decir también que Paco, digamos, en esos momentos es uno de los iniciadores de esa idea, ¿no? Yo creo que es un tema importante, ¿no? Yo hablo con Manuel, que creo que es la persona que quiere hablar. El hecho de tener no solo un departamento estanco en el Cristo y otro la bien, sino que también de alguna manera tuviera armonía la cofradía desde la cruz de guía hasta el paso de palio, ¿no? No lo ha habido, aquí no ha habido nunca, ¿verdad? Te lo amplío, en ningún aspecto. Eso. Hay, por ejemplo, hermandades que en ese aspecto sí están muy divididas, ¿no? Aquí en ningún aspecto, no solo en el estético, ni en el humano, ni en el costalero, ni en el nazareno. Esto es la cofradía del cerro y es desde la cruz de guía hasta el final. Eso es la calle. Pero es la cofradía del cerro desde que entra por la calle Janá hasta la carretera de su eminencia, en todo el concepto de la palabra, con lo cual es una. Y eso es lo que supimos en un momento determinado extrapolar a la estética de la cofradía. Vamos a subir al paso. Juan Manuel Miñarro se encuentra con un crucificado, un antiguo crucificado, que había estado durante muchos años abandonado en la sacristía de San Luis de los Franceses, y que después pasó, siendo propiedad de la Diputación, y que después pasó, como todos sabéis, a la iglesia de San Gil, ¿no? Hasta que unos jóvenes lo rescatan y lo traen aquí a Ferrer Águila. Esto lo sabéis todos mejor que yo, ¿no? Te encuentras con un crucificado ya creado, un crucificado con empaque, con calidad artística, al que hay que rodear de imagen y con un sentido. ¿Qué es lo que te plantea? ¿Es lo que tenemos hoy lo que en principio pensaste? ¿Tuviste que modificarlo conforme estudiabas las posiciones? Pues sí, bueno, la verdad es que menos mal,
Porque yo, el primer contacto que tengo con la Hermandad del Cerro, pues hace más de 25 años, porque empezamos en el año 81, 82, con un encuentro fortuito que se produce con Nono, que está por aquí, que antes lo saludé, porque yo creo que él fue el que me puso, yo si estoy aquí hoy es por él, esa es la realidad. Fue a la Facultad de Bellas Artes, iba con una estampita de un crucificado, buscaba a alguien que le pudiera dar una pista, que le hablara de una imagen que había que restaurar a lo mejor y tal. Y yo, eso era un día de verano, también como le pasó a Esteban, un día de calor también. Y yo fui a la facultad a recoger, creo que fue la bicicleta que me la había dejado en la clase de geometría descriptiva, y de pronto me llama el BD y dice, mira Juan, que hay aquí un muchacho que es un Cristo, total, que empezamos a hablar, a ver la foto del Cristo y ya quedamos para adentro. De hecho la imagen se restauró y a partir de ahí pues empiezo ya a tener una relación con una hermandad, bueno, una relación de amistad que termina siendo una relación de hermandad, ¿no? Y de todo. Y ya se habla del proyecto del sueño de tener una hermandad de penitencia. Empiezo yo a conocer el cerro a través de ese encuentro, ¿no? Y de esa restauración primera que se le hace a la imagen del Cristo. Y empezamos ya a tener reuniones y a hablar de la posibilidad de hacer un plazo de misterio. Y yo hice un primer proyecto que afortunadamente no se llegó a hacer. ¿Y por qué no se llegó a hacer? Porque precisamente el tiempo, el que haya tiempo muchas veces es muy importante. Nosotros prisa no nos planteábamos que tuviéramos. Tampoco sabíamos qué tiempo podíamos tardar en tener reglas aprobadas, no aprobadas. Claro que la Hermandad del Cerro es muy antigua, como sacramental, evidentemente sí que lo era, ¿no? Pero había tantísimo que construir que bueno, que aquella maqueta, que era una maqueta que menos mal que no se hizo, porque no tenía nada que ver con lo que hoy hemos hecho. Gracias a eso, la maqueta era una maqueta que era un Buen Fin 2, ¿no? Y entonces pues se quedó arrinconada y de las muchas reuniones que teníamos ya acercándose la posibilidad de las reglas, yo ya era miembro de la Junta de Gobierno, era fiscal de la hermandad y hablando una y otra vez, yo no sé si Juan Paco lo sabe porque esto no sucedió a los dos, creo que fue Luis Becerra también. El caso es que de pronto el nombre del Cristo pues nos llevó a que el misterio que había o esa propuesta de que tenía yo de maqueta no valía para nada, porque el Cristo es de San Pablo y abandonado. Pues no hay ningún discípulo con estar rodeado de soldados militares. Y entonces nació la maqueta que conocemos, que hay, y de hecho de ahí salieron después cada una de las figuras a partir del año 88-89. Yo como antes quiero preguntar dos cosas. Pues aporto una cosa Claro, muy importante. El concepto de misterio había que llevarlo a la liturgia. Y entonces fue don Francisco Gil Delgado el que nos aportó la escena, hombre, porque fue importante. Él fue el que nos buscó una escena que tuviera un concepto evangélico y que no figurara en la Semana Santa de Sevilla. Yo quiero preguntarte dos cosas. Voy a ser un poquito abogado del diablo, ¿no? No habría demasiada suquita aquí. Siempre se ha dicho, y lo había escuchado, me imagino que todo, dice, ese Cristo es muy bueno para tener un misterio. No digo que tenga razón la gente, porque el Cristo es una talla portentosa. No estoy diciendo que las imágenes secundarias no lo sean, pero ese es un concepto que se habla, me gustaría que hablara de eso. Y también otra cosa, desde el punto de vista de un imaginero como tú, un insigne imaginero como tú, el hecho de hacer un misterio teniendo ya la imagen, me imagino que será mucho más complicado que si tú hubieras hecho el misterio completo, ¿no? Esas dos cosas lo que quiero que... Hombre, la verdad es que en el fondo sí, porque claro, yo era el primero que era consciente de que estábamos ante una imagen manierista, una imagen del 17, del principio del 17, un crucificado que de por sí solo pues ya llena un espacio increíble, ¿no? Además una imagen de gran envergadura. Y bueno, todo eso condicionaba pues, el elemento de provocación de la figura que se podía poner en el entorno. Ahí no podíamos ponerle figuritas, había que ser figuras bien importantes en dimensión, en proporción, que estuvieran un poco con el entorno del crucificado, que no le quitaran protagonismo y que casi siempre nos estuvieran indicando el camino para mirarlo. Pero es que es más Por complicado, eso, ¿no? hombre, es más complicado. Pero por eso hay brazos que el tiniebla señala a la tiniebla, pero también está señalando al crucificado. Y Lonquino con la mirada nos está señalando al Cristo, nos dice que lo miremos, que no miremos a los romanos, que miremos arriba. Porque ahí está el momento importante, impresionante, yo creo, de Lonquino, ¿no? Incluso el Sayón, uno de los militares que está detrás, está señalando a Lonquino para que miremos a Lonquino. O sea, que el movimiento de brazos lo que está intentando de alguna manera es que las figuras secundarias no sean el centro de interés, sino que el centro de interés sea la pirámide, que la cúspide de esa pirámide es el Cristo.
Pero la verdad es complicado porque, claro, un codificado que ya existe, bueno, la verdad que es naturalista, es barroco, y pegaban figuras que tuvieran, pues, eso, que le ayudaran un poco en la composición, ¿no? Bueno, yo creo que la verdad que ya se ha hecho un todo. Eso es una de las cosas, sobre todo desde que estrenó el nuevo paso. Antes se veían grandes las figuras, alto el Cristo, el paso poco pesado, el de Utrera, pobrecito, no era otra cosa, pero la verdad que bien que lo utilizamos, ¿no? Y bien que nos ayudó. Y bueno, y de hecho, pues ahora, incluso algunas veces cuando, los primeros años, cuando tú veías y te encontrabas con el paso en la calle y lo veías, no era un salto muy grande. Bueno, teníamos un paso oscuro y ahora teníamos otro paso oscuro. Evidentemente la proporción se estabilizó y se equilibró. Eso es muy importante. Y ya ahora yo creo que con los años que han pasado, verdaderamente se han hecho una totalidad. Y yo creo que ha habido otras mejoras. Ahora me gustaría, si os queréis justo hablar del paso de palio, ¿no? Vamos a terminar la de Cristo Sí, primero. pero eso es lo que quería comentar al final, por lo menos una cosita sobre el paso de Cristo también, es la vestimenta de la figura secundaria. Yo creo que, desde mi modesto punto de vista, yo creo que ahí se ha dado con un acierto pleno, ¿no? Me gustaría que también hablara de eso. Hombre, la vestimenta, imagínate. Porque antes de una manera y Ya después de claro, otra. Por la porque- falta de medios. ¿Pero solo era por eso o...? No, fundamentalmente era la falta de medios. Desde el principio tú querías que fuera así. Hombre, la idea mía, siempre que he hecho un soldado romano, lo normal es que uno quiera que lo que salga sea un soldado romano serio, y no un soldado de carnaval. Y entonces, si es posible que lleve Eso tiene que explicarlo. el arte, algunas veces... No, es que como te están grabando, vamos. Si no, pero si es la realidad. O sea, que un soldado serio, un soldado de verdad, un militar de verdad. Muchas veces no tenemos por qué inventar las cosas, si ya vienen dadas. O sea, la gran seriedad y la gran dureza y rudeza que tiene un soldado militar romano, lo tiene con la lórica segmentata, lo tiene con la mata, lo tiene con la radius, lo tiene con todo eso, lo tiene con las cimeras, con las aritus que le hemos puesto, que no hace falta que las cojamos al 100% como eran arqueológicamente, porque no estamos haciendo un documental de historia. Pero sí es verdad que no hace falta tampoco reinventarlo, porque ya están bastante bien, ¿no? La columna trajana no hace falta reinventarla. La columna trajana es una película en relieve de 700 metros lineales. Se puede hacer un soldado mejor, un militar mejor, de la Roma imperial, de la Roma que dominaba la Judea en la época de Jesús, inventando algo que no, pues no. Entonces, claro, yo la verdad que mi ideal es ese, poder ver esta figura pues como verdadero soldado romano, con el poquito de chispita y de villerío y cosas interesantes que ya sabes que tenemos que tener en cuenta, porque no estamos haciendo, ya digo, un documental de historia. Lo que estamos haciendo es una figura que impacten, que transmitan esa dureza, esa frialdad de lo metálico rodeando las armas de verdad, no esa espada de lata recortada, que teníamos una y que la sacaban prestar, cada año la sacaba uno diferente. Entonces, eso es lo que teníamos. Ahora vemos el armamento que tiene la figura y el simple armamento que le impone. Te voy a dar un detalle. Tengo un amigo que bueno, del norte de Cataluña, vino aquí, y estas figuras la han cambiado. Están mejor. ¿Quién la ha hecho? Estoy hablando. Para que, muchas veces hemos hablado de eso con el tema del vestidor, ¿no? Dice, está bien, la han cambiado, y solo nada más que el desorno, ¿no? de la propia Virgen, ¿no? Pues en el caso de la figura secundaria, te aseguro que ha habido un antes y un después de eso, porque estéticamente se nota. Quizás vosotros que la veis todos los martes santos, cuando se visten, no lo notáis tanto, pero el que viene de fuera dice, esto no han cambiado, ¿quién ha hecho las figuras nuevas? Nada más que exclusivamente por la vestimenta de la figura secundaria. Eso es un hecho real como la vida misma. Y el primer año y los primeros 2 años creo que fue por un problema también físico de la arquitectura de la... Tuvimos que salir con el escenario, con el tuvimos que salir el hombre vestido de pobrecito sayón como si fuera un cirineo. Que llevaba hasta un zurrón, que se ponía por abajo, y no se le caía ni el martillo ni la tenaza, Y además como anécdota, una anécdota que es curiosa, ¿no? Es que el primer año con los nervios teníamos que ensayar con la cofradía a ver si salía bien por la puerta, no salía. Y entonces... últimamente salimos poco, porque no tenemos que ensayar, si tuviésemos que ensayar. Y entonces
entonces resulta que bajamos el brazo del Tinieblas porque no lo teníamos, aunque lo habíamos medido no lo calculábamos bien. Y pusimos el brazo a las 2 de la mañana, citados todos los costaleros, y sacamos el paso hasta que el Tinieblas salió a la calle. Y dijimos, sale, ya no hay ningún problema. Con tan mala suerte que metemos el paso para adentro, creo que lo seguimos está por aquí. José Luis que da el prioste, se sube al paso y le vuelve a poner el Tinieblas la mano para arriba. Tuvimos que volver a repetir porque no habíamos cogido la medida. Vamos a hablar del paso de Cristo, vamos a seguir avanzando con la cofradía. Vamos a hablar de la Virgen y después, si quería, hablamos de insignia, túnica y de otros conceptos estéticos, ¿no? El paso de palio de la Virgen, yo insisto, vosotros sabéis la historia mejor que yo, ¿no? Es una apuesta, Paquili, por lo clásico, pero desde el extrarradio, ¿no? Una apuesta por unos conceptos que ya existían en la Semana Santa, pero que desde luego en los barrios no se identificaban, ¿no? ¿Por qué la cofradía del Cerro se le hace un palio de esas características, con esas flores o con esa tipología en la forma de las flores, en la cera, la bambalina, después cuando llegó el manto? ¿Por qué el paso de palio de la Virgen de los Dolores es así? Mira, hay que entroncar, no me voy a repetir, pero tú has dicho antes, porque no se decidió un Cristo solo, siendo el Cristo tan maravilloso, y decidimos por un paso de misterio. Porque muchas veces sí, me lo quiero. Porque todas las hermandades que eran de barrio siempre iban con el Cristo solo, porque parece ser que psicológicamente se decía que de barrio era muy difícil llevar un paso de misterio. Y nosotros dijimos, vamos a hacer un paso de misterio porque creímos que entroncaba fantásticamente bien con la filosofía del Cerro del Águila, que pretendíamos que tuviese un clasicismo, pero que no perdiera nunca el sello de barrio. Eso afortunadamente se ha mantenido y se ha conseguido, ¿no? Pues eso mismo pretendimos hacer con el paso de palio. ¿Qué ocurre? Pues que es cierto que hace 30 años, cuando empezamos con esta historia, la Sevilla Cofrade, que no tiene nada que ver con la de hoy, por norma, había unas pautas marcadas de que cualquier hermandad de barrio que fuera tenía que ser Macarena o Esperanza de Triana. No había un término medio. Y nosotros partíamos del concepto que teníamos un Cristo del 16, una Virgen de Sebastián Santos, que tiene un sello muy particular y de mucha calidad, y entendimos que lo que hiciésemos fuese recuperar una parte de la estética de la Semana Santa que se había perdido, porque entroncaba perfectamente con la imagen de la Virgen de los Dolores, en el caso concreto del paso de palio, que es lo que tú me preguntas, ¿no? Pues apostamos por un diseño decimonónico. Había desaparecido, solo quedaba el palio de la Virgen de la Estrella, que son los palios de crestería cortada, que van con el galón cortado. La estrella solo lo tenía en la parte delantera y en la trasera, porque los laterales iban sin crestería. Y nosotros apostamos por recuperar un palio con galón cortado con crestería, porque sabíamos que eso nos iba a dar, no el palio en sí, sino que todo lo que decidiéramos nos iba a dar muy buen cartel de presentación ante los cofrades. No, fue aire fresco, ¿eh? Eso lo digo yo, y yo no soy de Cerro. O sea, el primer año yo recuerdo que salió con unos 600 nazarenos, se me quedó aquí marcado, recuerdo que el paso, en fin, pero lo que sí te digo es que el sevillano rancio, el de las puñaladitas en la espalda, pues ese cuando vio Que sigue existiendo, ¿no? Eso sabe que ya, que la verdad, cuando la gente vio la hermandad, vio esa sobriedad, vio ese clasicismo, vio solo con una hermandad que llevaba como de penitencia el primer año, te estoy hablando, pues la gente quedó gratamente sorprendida. Esa fue la realidad. Porque esperaba otra cosa. La gente esperaba otra cosa. Te lo digo desde el punto de vista crítico, por lo menos que yo lo viví, ¿no? Esperaba otra cosa. Y después moldear esa, porque claro, aquí estamos hablando de una cosa que está diciendo Juan Manuel, o lo que tú estás diciendo, parece que esto es muy fácil, frío un huevo, deporte. Estamos hablando que hace 2 años, 3 años se ha culminado el misterio, y el paso se va a culminar este año, después de 25 años. En el caso del palio no es que de pronto diga Paquili, esto lo vamos a hacer por aquí, vamos a abordar por aquí. No, eso tarda, hay un proceso que también incluso se ha ido modificando, ¿no? Pero que eso sí fue aire fresco para la Sevilla. O sea, yo cuando digo aire fresco es que la Hermandad del Cerro aportó. Eso es importante. Esa era la idea era de aportar. De que cuando tú veas el paso del Cerro, un kilómetro sepa que es del Cerro. Que sí, que hay pasos preciosos en Sevilla, pero que
que estamos ya un poco saturados de la talla con el barroquismo, la pieza puesta encima de la otra, el angelito y todo ese tipo de... Manuel, es que yo creo que esto es personalidad, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera es lo que se pide en la Semana Santa de Sevilla. Yo creo que el paso de Cerro de Cristo, en concreto, yo creo que ha creado, creo que hubo uno que fue el Gran Poder y todo el mundo ha copiado de Gran Poder. En este caso, cuando ya se puso tanto la hermana Delgado como son de acuerdo conmigo, la hermandad, yo para mí fue una de las cosas que se partía un molde, se creaba algo nuevo. Para mí fue muy satisfactorio cuando yo vi el diseño aquí del amigo Pepe, y a mí me gustó mucho, por supuesto. Me gustó incluso por la sencilla razón de que hablamos siempre de eso, un busto, hoja, tras hoja, angelito, muy grande. O sea que se ve un paso ese evento y es que es muy difícil salirse de una línea, porque Sevilla es muy crítica, Sevilla se papela, o te levantas o te vas. O sea que hay que tener mucho cuidadito con lo que se hace. Francis, ¿tú piensas lo mismo? Yo quiero Creo que fue un modelo nuevo a seguir, yo no me equivoco de que hay muchas hermandades que después de hacer pasos tienen una influencia en el paso. Sí, eso es verdad. Es verdad. Y lo que yo quiero también aportar es que la hermandad, mi hermandad, ¿no? La del Cerro, pues yo lo digo también con razón de causa, ¿no? Con conocimiento de causa, es que es una hermandad que tiene la vida muy clara. Siempre. Hacen las juntas desde que yo estoy en la hermandad, desde que yo prácticamente tengo uso de razón y conozco la hermandad, todas las juntas de gobierno que han pasado por el Cerro, todos han tenido las ideas muy claras, han sabido muy bien lo que querían hacer. Pero también es una hermandad que gracias a Dios tenemos lo que tenemos porque hemos dejado trabajar a los artistas, que eso es fundamental. Yo como profesional, ¿no? del gremio, pues me encuentro con muchos casos, ¿no? Porque es mi día a día, y lo que antes ha dicho Pepe Delgado, que lleva toda la razón, que es ya el barroquismo, sobre el barroquismo, pero es que eso es lo que piden las hermandades. Casi el 90% de lo que llega al taller y te piden es barroco. Tú intentas hacer algo, no algo nuevo, sino basarte en estilos más suaves, como es el Renacimiento, en fin, eso es impensable. Es que prácticamente yo llevo 20 años en mi oficio, desde que comencé con Manolo, que es mi maestro, y la verdad es que a mí no me ha llegado, y yo tengo, gracias a Dios, tengo una trayectoria bastante fluida, y yo pues se puede decir que el único paso en 20 años que me ha llegado a mis manos, que estoy ejecutando, ¿no? Que va lento, pero en el estilo Renacimiento es el Cristo de la Corona. Después no hay nada, es que es imposible. Entonces la Hermandad del Cerro ha confiado siempre en los artistas, que eso es fundamental para... Hombre, hay que tener suerte también de tocar con los artistas que sean honrados, que tengan la honestidad de querer hacer algo bueno y no vayan buscando el dinero ni las pesetas, porque, bueno, en este caso el céntimo ya. Y ¿Has eso... visto cuando habla del dinero en la peseta y los artistas se ríen? Denota. ¿Dónde está el mayordomo? El mayordomo de la hermandad está por aquí. Ellos no se ríen. Su papel es una Mira, aquí tiene un documento, Paco, que después me gustaría hiciera. Sabéis que esta mesa redonda en otras hermandades es imposible hacerla. Porque acabaron echando al vestidor, o se pelearon con el bordador. Aquí nunca ha habido pelea, vamos, aquí nunca ha habido pelea. No, pero mira, Esteban. Ahora vas a descubrir América tú aquí. Mira, WhatsApp hay en todos lados y pelean en todos lados. Mira, un cofrado amigo mío me dijo, en las hermandades tiene que haber gente sensible, tiene que haber cofrades, tiene que haber un hijo de puta. Si no hay ese tres tipos de cosas, esto no funciona. Pero es que me lo dijeron y yo estaba limpiando cuando la Esperanza tenía con 6 años. Yo me quedé 6 años, ¿eh? Se me lo dijo Manolo, el que era prioste, el único prioste honorario que tenía la Esperanza Triana, el Manolo Pagado. Y me lo dijo así. Y escúchame, siempre tiene que decir, hacer un inciso en el tema de los mayordomos.
No, es bueno. Este quiere cobrar. No lo digo yo, este quiere cobrar hoy. No, lo que quería decir, o sea, que con el tiempo que está pasando, que está cayendo la mundial, que no hay un grupo en ningún lado, que las hermandades están solo para la bolsa de caridad y la obra social, que además es estupendo que lo hagan, que nosotros consideramos también los artistas que con nosotros también hacen una cierta obra social, encargando una cosa. Y las hermandades de las que han seguido poquito, pero siempre han seguido con los hermanos de Gado trabajando, ¿me comprende? Pero hay muchas hermandades que se han echado atrás por miedo, por la prensa, por lo que critican, pero que en realidad la realidad es que nosotros tenemos que trabajar con las hermandades, porque desde chiquititos es lo que sabemos hacer. Entonces, si nosotros después de todo tenemos que ir también a la bolsa de calidad, pues es una pescadilla que seguro que va. Entonces, en ese aspecto, la hermandad del Cerro siempre ha estado al pie del cañón. Y eso, aparte de hacer toda la labor social que hacen la hermandad del Cerro, que además me consta, nunca ha dejado a los artistas de comprender. Y lo que es importante, espérate, Esteban, Yo te voy a dar un beso más. que lo que creo que es realmente importante es que la Hermandad del Cerro ha mantenido ciertos lazos de fidelidad con todos ustedes. Uno conoce hermandades que históricamente han estado vinculados a talleres de bordado. Con el tiempo llegó una junta, cambió tal, se acabó. Es decir, que aquí en este caso decía que esta mesa de redonda se podía hacer porque ha habido unos lazos de fidelidad. Es que resulta que yo me siento como aquí. ¿Te quieres seguir jugando? Yo me crié un San Sobrero, la hermandad se me ha inventado San Sobrero que salió por primera vez el año pasado en Semana Santa. ¿Ahí ha metido Barça también? Ahí estaba sobre atrás, poquito a poco. ¿Vale? Bueno, pero lo que te quiero decir, que yo he vivido unos momentos de mi infancia y de mi juventud en la hermandad de San Sobrero. Ahí había una serie de gente maravillosa, y eso mismo es lo que hay aquí. Por eso yo aquí he conectado tanto. En el Cerro, a Paco que lo conozco desde hace muchísimos años, y bueno, y ya te digo, aquí yo siento que me quieren. De hecho, está demostrado porque nunca he dejado de trabajar en la hermandad del Cerro. Hay una cosa que creo que es importante el matiz. Los tres que estamos aquí, los tres hemos empezado con la hermandad del Cerro. Porque Juan B, la primera vez que contactamos a través de Nono, tenía el taller en la calle Clavellina, creo que era, ¿no? Que todavía no había terminado su carrera. Clavellina era, ¿no? O Clavellina. Sí, era Clavellina. No, Clavellina. ¿Te acuerdas que tuvimos que poner el Cristo cuando se restauró porque no cabía en el taller? En el pasillo de entrada para montarlo la fruta para traernoslo por la noche. Pepe de los Delgados, pues ellos eran oficiales de Villarreal. Nosotros trabajábamos con Villarreal, pero el contacto lo teníamos con su padre y con Ángel, que era el que llevaba la gestión económica del taller de Villarreal. Se independizaron, nosotros todavía no éramos hermandad de penitencia, y entonces cuando nos enteramos que se habían independizado, ellos, el primer trabajo que hicieron como delegados fue la Focina de la Resurrección y la Virgen de la Cinta que nosotros llevamos actualmente en el Paso del Palio. Ese fue el primer trabajo que hice. Y yo he aprendido y he dado todos los tropezones del mundo aquí en mi cofradía porque me lo han consentido. Paco, ¿cuáles son las aportaciones esas que ha hecho la hermandad a la Semana Santa? No se lo ha preparado. Hombre, es que me lo he traído por si daba opción, ¿no? Sí, pues Creo que hay cosas que quizás no sepamos que son interesantes todavía, como afortunadamente cumplimos 25, vamos, la hermandad cumple 25 años, no cumplimos 57 los próximos. Llevamos tanto tiempo aquí, pues hay cosas que quizás la mayoría no sepamos, ¿no? Y entonces me he hecho un guioncillo de cosas que nosotros hemos aportado y hemos hecho nosotros solos. Que es un sello distintivo del Cerro del Águila, que quizás, como estamos metidos en la vorágine, pues no hemos caído. Y son 3 folios. Ya hemos aportado cosas diferentes, ¿verdad? La única hermandad que pudo elegir la fecha, son algunas cosas muy insignificantes, pero creo que tienen su historia. La única hermandad que pudo elegir la fecha de aprobación de la regla de la hermandad de penitencia. A otras hermandades se le aprueba el decreto. Nosotros tuvimos la gran suerte de elegir el día. La única hermandad en la historia de Sevilla, eso no había ocurrido antes, que por primera vez pone en la calle, el primer año que sale, 600 nazarenos con las túnicas en propiedad. Hasta hace 20 años prácticamente
Las hermandades, tú ibas y alquilabas la túnica. Nosotros, fue la primera hermandad que puso a todo el cuerpo de nazarenos con las túnicas en propiedad. Fue la primera hermandad de la historia de Sevilla que renuncia a utilizar los servicios de la catedral porque queríamos darle el verdadero sentido de estación de penitencia a la catedral. Hasta entonces, todas las hermandades entraban en los aseos de la catedral. Nosotros, desde el primer año, decidimos que no. Con lo cual fue la primera. La primera dolorosa que anuncia la Semana Santa sin salir en Semana Santa. El cartel es de 1987. De tal forma crea tal revuelo que la gente entendía que era la Virgen del Silencio, porque era muy desconocida por la Sevilla Cofrade. Es curioso que una Virgen que no salía en Semana Santa anuncia la Semana Santa con el texto, conclusión y génesis. Es la dolorosa última que aporta manto bordado negro, porque desde los años 50 no había en Sevilla ya ninguna dolorosa que llevara un manto negro bordado. Solo la Virgen de Veracruz que llevaba el manto liso, no había ningún manto bordado negro, han desaparecido. Y la Virgen de los Dolores vuelve a aportar una prenda y un color que no existía. Volvemos a recuperar los tocados dorados que solo los sacaba la Amargura y que llevaba 50 años sin sacarlo. Gracias al primer año que nosotros salimos con el cartel que fue anunciado, se vuelven a recuperar en Sevilla los tocados dorados, que ya hoy día lo sabéis que está, pero antes no se sacaba. De hecho, la Amargura, a raíz de sacarlo nosotros, lo restaura y se lo vuelven a poner a la Virgen. Estaba en desuso. Volvemos a recuperar los símbolos que hoy día están tan de moda que veis en los pasos, los símbolos de raya y bordado. Eso habían desaparecido desde antes de la Guerra Civil. Nosotros los volvemos a recuperar. Todo lo que estoy diciendo está documentado, que no me lo estoy inventando. Aportamos, que lo hemos dicho antes, el paso de misterio de caoba y plata, que no existía en Sevilla, y con una particularidad, que en las capillas van las imágenes con las que la hermandad tiene un vínculo especial con las hermandades. Eso hasta entonces no existía. Aportamos la primera saya de tisú de oro que se hace en Sevilla, pues las que existían, que solo era una, era de la me de oro. Tal es el éxito de la saya que la Hermandad de la Amargura nos la pide para hacer una prueba privada, se la prueban y deciden hacerle a la Virgen una saya dorada, que es la que sacan algunas veces, con el mismo tisú. Es la única hermandad que saca en Semana Santa, en toda su historia, el paso de palio montado de capullos de nardo. Y es la primera vez que se pagan las flores de un paso de palio en dólares. Es curioso, ¿verdad? Yo le entiendo de capullos. Sí, nunca el nardo no existe en España ni en ninguna parte existe en esa época. Por consiguiente, ninguna hermandad de penitencia había sacado nunca nardo. Existe constancia de una foto de la estrella que llevaba unas varas en las esquinas de nardo, pero nunca. Nosotros sacamos el paso entero de nardo, como sabía la Virgen en septiembre, con capullo de nardo, que Pepe era el mayordomo, se sacó y se trajo gracias a que tenemos un hermano de México, porque en México las flores están catalogadas como alimento y él se dedicaba a la exportación de trigo y de tal. Y entonces fletó un avión para traer desde México y aprovechamos la fletación del avión y traímos los nardos. Con lo cual, y es la única que ha sacado, en la historia, las dendrobias, que son orquídeas de Tailandia, desmontadas flor a flor. En Sevilla solo han salido en vara. Nosotros la hemos sacado, es la única. Estas son aportaciones que nosotros hemos hecho. Es la única hermandad que saca un capirote de terciopelo burdeo. Con lo cual tuvimos la gran suerte de que cuando apostamos por hacer una túnica, no quisimos repetir ninguna de las que hubiera, sino quisimos aportar un sello característico de la hermandad del ¿Burdeo por el color de la ciudad?
No, en aquel momento nos lo planteamos No, un eso poco es- como hermandad sacramental, el color, y también hay que decir que porque no existía. Y también cuando llueve, se moja menos. las cámpanas cambian. Aquí, que sale más negocio. Porque a veces hay más de color, rosita. Es que va en el negocio, eso va en el negocio. Pero oye, con cualquier color se despinta. Con lo cual, más vale coger un color que sea único a que sea un color que te despinte y que lo lleven los demás. Oye. Está claro. Es la única hermandad que saca dalmáticas negra y plata. Sevilla tiene un privilegio que se puede utilizar, las demás provincias no. Es la única hermandad que, curiosamente, siendo la segunda Virgen coronada canónicamente de Sevilla y una de las devociones más importantes de Hispanoamérica, nadie se acordaba de la Virgen de la Antigua. Y apostamos por recuperar una devoción que tiene sentido hispanoamericano y que era una gran devoción de Sevilla. De hecho, es la segunda Virgen coronada de Sevilla. Y tuvo que ser el Cerro, que curioso, una Virgen coronada que lleva en la gloria otra Virgen coronada. ¿A que tú eso no lo habías leído? Yo quiero decirte que la gloria ese es de los más bonitos que hay en Sevilla. Hecho de una tabla que está estofada. ¿Hay algo más, Paco? Sí, te la... Yo, Ya quita dos o tres cosas. Es la única Virgen que tiene una condecoración de la Consejería de Gobernación, no tiene otra Virgen no la tiene. Es la única hermandad que sale escoltada por la Policía Autonómica, porque el primer centro de la Policía Autonómica para toda Andalucía se instaura aquí en el Cerro del Águila, en una nave de Itasa. Y entonces, como no tenían implantación, ellos decían, ¿cómo podemos implantar para que la gente de Andalucía conozca a la Policía Autonómica? Pues a través de una cofradía. El Cerro, como estaban aquí en Itasa, el Cerro, por lo cual se crea un vínculo y es la única hermandad que sale escoltada y con una presidencia de la Policía Autonómica. La única hermandad que en un cincuentenario se engalana con todo lo que se montó para la infanta Elena. No ha habido ninguna hermandad en Sevilla que se le haya montado. Solo se montó aquí, en el 95. Eso no se había montado antes ni se ha montado después a posteriori, por lo cual tuvimos la gran suerte con qué infanta. La infanta Elena, todo lo que se montó, los macetones, los mayores. La otra lo vende. La otra lo vende. Tanto que se separaron, ¿no? Es la primera hermandad que la medalla no se le entrega por la coronación, se le entrega por su labor social y, curiosamente, la primera que se aprueba por unanimidad, porque hasta entonces Izquierda Unida se abstenía. Y Izquierda Unida es la primera vez que vota favorablemente en la concesión de una medalla. Es la única hermandad que se incorpora al Martes Santo a petición propia de las propias hermandades del Martes Santo. Las hermandades que se incorporaron con anterioridad, la C y los Selvitas, hubo problemas en el Consejo y hubo hasta división. En el caso concreto del Cerro fue a petición del propio día. Tiene una connotación, y ahora que estamos veis que hay hermandades que se incorporan, fue el día el que pidió que el Cerro se incorporara, con lo cual tenemos eso muy a gala, que somos la única hermandad que no solicita la coronación canónica oficialmente y se le concede. Sí, pero tú lo hablaste antes. Bueno, pero no hay ningún papel, no hay ningún papel oficial, lo que estoy diciendo es real. No hay ningún papel oficial, además tienen que hacer petición, abrir expediente. Nosotros no tenemos, vamos, no hay ningún papel que conste que nosotros hayamos pedido nada. Además tienen que hacer expediente. ¿Ves que hay que decir que somos únicos? Es la única coronación, ni antes ni posterior, que ha sido retransmitida por señal abierta de 3 televisiones y en internacional. La única coronación, ni antes ni después, que se ha retransmitido con el mensaje de los signos. Eso no había ocurrido. La primera vez
que la reina de España en su historia acepta ser madrina de una coronación. La primera vez que el presidente de la comunidad asiste a una coronación. Y de hecho asistió la que hoy día también es presidenta, Susana Díaz, porque entonces estaba de concejal en el ayuntamiento. La única vez que a una coronación están presentes, aunque vinieron 4 presidentes, pero mandaron constancia, de los 8 consejos de cofradía de la comunidad autónoma. La única virgen que no se mueve para que se corone. Ese orgullo lo tenemos que tener. La única que se corona en sus camarines. La única que se corona dentro de la liturgia de consagración de un templo. Y es la única que convierte la calle en continuación del templo. Y yo ya, no. Iba a decir 2 cosas más, pero no tiene sentido. Vale, un aplauso a Paco porque es único también. Paco. Es la única que toca el himno de Andalucía a la salida y que se nos dio un premio por la comunidad andaluza en Barcelona por el hecho de tocar el himno. Al final de cuentas, con esto lo único que pretendo decir, en vez de, hay gente que utilizan ser único para separarse. Lo importante de ser único es enriquecernos mutuamente los unos de los otros. Y el cerro lo que hace es enriquecer a las demás cofradías y las demás cofradías nos enriquecen. No es un signo de separación, de ser diferentes, simplemente que somos como somos para enriquecernos entre todos y enriquecer la Semana Santa de Sevilla. Bueno, llevamos en estos momentos 1 hora hablando con todos ustedes y lo que queremos hacer efectivo es que habléis también con nosotros, con las personas, es decir, aprovechar este momento para que opinéis, para que digáis algo. Yo te voy a pedir, Esteban, que no nombres más a la lluvia porque hay una señora ahí que se enfada cada vez que habla de lluvia. Está indignada desde el principio. Por favor, no hables más de lluvia. Esperemos que no. Ya está. Así que, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, a ver, por allí. Yo sé que le reconocía, pero hablando del Cristo antes, hay una cosa de que no sé si muchos se habéis dado cuenta. El Cristo nuestro es, a mi forma de ver, nada más que tiene una oreja. Que tiene una oreja. Nada más. ¿Cómo se le ve? Después, si os fijáis bien, de la forma que se puede mirar lo que es la parte del estómago, no ha reflejado la cara. Sí. Hay estampas que se ve un poco un Cristo de lado y entonces se ve reflejado totalmente lo que es la cara en la parte del estómago. Eso saben ahí. Bueno, pues Juan Manuel, que detecta imágenes de donde muchas veces, ¿no? Con las técnicas. Pero tiene una razón o tiene un sentido que eso pueda pasar, porque de los pocos crucificados apoyan la espalda en el palo, en el estípe. Entonces el abdomen sale más que el rostro y al mismo tiempo, como él, por sus características técnicas, tiene ese rostro tan pegado a la caja torácica, pues evidentemente el plano del rostro está muy inclinado, pues es fácil que los reflejos de la policromía en alguna fotografía se pueda ver el rostro en el abdomen. A otros les pasa lo contrario, porque caen así, y entonces la cabeza está muy proyectada hacia adelante y no se puede producir ese reflejo, que en este caso es por la inclinación de ambas piernas. Nos fijaremos a partir de ahora. Si alguien quiere participar, preguntar, comentar algo. Esto es una pregunta no a la Junta ni a la Hermandad, que yo ya sé cuál es el criterio que hay, sino a los artistas que están ahí. Tarde o temprano el nazareno va a salir a la calle. ¿Cómo creen los artistas que podría ser ese paso? Bueno, ya bueno, pero es que no sé qué te puedo contestar. Ahora todo el mundo empieza a beber agua. Todo el mundo empieza a beber agua. El mayordomo empieza a temblar. Cuando tú lo llamas dice, si de eso no hemos hablado nada todavía.
Hombre, como es la pregunta, al final de cuentas, mira, la cofradía es cierto, las últimas incorporaciones que se han hecho de tercer paso en Sevilla, pues quizás en un momento determinado no han dado resultados, yo creo, porque no se han planteado bien, ¿no? En el caso concreto aquí tenemos que hablar desde otra perspectiva, ¿no? Pero sí es cierto que la cofradía tiene una estética muy marcada y lo que se haga tiene que ir en sintonía con la estética de la cofradía desde mi humilde opinión, ¿eh? La mandar a lo que crea conveniente, porque si no lo que puede haber es un rompimiento. Y los rompimientos al final de cuentas nunca son buenos. Yo pienso que había que darle tiempo al tiempo. O sea, quiero decir, que terminar lo que tenemos en condiciones, cuando terminemos lo que tenemos, pues empezar con otra ilusión. Este quiere otros 20 años trabajando en el paso. Este se lo da a su hijo en herencia. Este el niño parece por aquí dice, yo soy el hijo, acuérdate. Tenemos 20 años con el paso. Aquí lo hace. Tú lo estás pensando. No, pero es verdad que tiene Claro, sentido. yo creo que, por ejemplo, el patio de la Argentina había una deficiencia que había que mejorar, por ejemplo, el paso de Cristo había que terminarlo completamente terminado, que se diga, esto ya está concluido esto, la casa de hermandad, incluso terminar la casa de hermandad, vamos a terminar. Hay un detalle, Sí. si acaso lo digo yo antes de... Y una vez que esté todo concluido, empezamos con la ilusión nueva de eso, de que el Señor salga con un paso digno y que sea una cosa estudiada, que se puede ir estudiando ya, por supuesto, la ilusión no está ahí. Además yo sé, porque hay mucha ilusión puesta en este tema, ¿no? Pero claro, también es lógico que embarcarse ahora mismo en una envergadura de esta índole sin terminar, lo veo un poco absurdo bajo mi punto de vista, claro. La verdad que como el profe de hermandad me ha demostrado, y yo me siento parte de ello, soy parte de ello, aquí nunca se ha hecho nada por precipitación, no ha habido precipitación. Fijaros cómo os hablé antes de que había un proyecto de misterio, que ese proyecto de misterio no se llevó a cabo porque hubo el suficiente tiempo para pensar mejor y para corregir. El Nazareno nace hace 20 y tantos años, la idea, y ahí hasta una primera cabeza que no es la que después se ejecutó. ¿Y eso por qué? Porque hay una priorización, hay muchas cosas que hacer, y entonces el Nazareno llegó en el año 2004, pero estaba pensado y soñado pues desde que prácticamente yo conocía la hermandad, allá por el año 81-82, cuando ellos me contaron que su ilusión era un nazareno. Incluso habían llevado a hablar con Ortega Bru y habían visto decir un nazareno. Eso es lo que se buscaba. Lo que pasa es que surgió de pronto, de una manera, pues como suele ser muchas veces las cosas en la vida, surgió el Cristo. Fue ese encuentro y fue eso lo que sucedió. Y hay una realidad, vamos, yo tengo los recortes de prensa. La hermandad, en un principio, el planteamiento que tenía era hacer el encuentro de la calle de la Amargura. De hecho, hablamos con la hermandad del Cachorro, que tiene un nazareno en la capilla central, y en aquel momento no estaba expuesto al culto, eso lo sabe Juanmi, y hablamos con la hermandad para que nos lo cedieran, porque lo que sí partíamos del concepto, que queríamos buscar un titular que tuviese una antigüedad y una clase. La hermandad del Cachorro nos dijo que no. Y hablamos hasta con la hermandad de Pasión, el nazareno que tiene fuera, pues también hablamos con la hermandad de Pasión, porque la idea, y está recogido en la prensa, yo tengo los recortes de prensa, era en un principio hacer, nunca hablamos de un crucificado, porque partíamos del concepto que lo tenía la hermandad de la SE, que lo tenía la hermandad de San Bernardo, y volvemos a incidir en que queríamos aportar algo. No hay ninguna hermandad de barrio periférico que llevara un nazareno. Entonces dijimos, nazareno, lo que ocurre es que sí teníamos el concepto claro que queríamos una imagen antigua, no encargarla. Y algo importante que antes no lo ha dicho Juanmi, pero que creo que como anecdótico se puede decir, porque es público, por lo menos de aquella época, cuando nos planteamos que nos trajimos el Cristo y lo quisimos restaurar, pues se pidieron algunos presupuestos más, porque había gente y dos escultores, que no voy a decir los nombres por respeto, pues pretendían quitarle la cabeza porque decía que la cabeza no correspondía al Cristo. ¿Quién era los escultores? No. Y entonces, lo dijimos, afortunadamente, dijimos que no. Eso fue una de las cosas que hablé con Loro, ¿no? Me acuerdo que tú me decías, bueno, ¿y tú cómo ves la cabeza? Yo digo, bueno, ¿cómo voy a ver la cabeza? Y cuando yo conocí al Cristo ya materialmente, pues me di cuenta de que la imagen era una imagen que no era un defecto, es una concepción. O sea, de hecho, si nos vamos a San Lucas de Barrameda, en la parroquia de Ador, nos podemos ver allí a un Cristo de la Veracruz, crucificado,
que tiene muchísimo parecido con este y que tiene también ese cuello, esa barba, quizá la cabeza un poquito mayor, pero que esa manera de hacer. En parte ahí hay una corriente artística y estética que es el manierismo, ¿eh? Que acusa precisamente una cabeza pequeña con un cuerpo muy esbelto, muy longitudinal, y al mismo tiempo también puede ser que haya un problema técnico, que hubo una falta de cálculo en cantidad de madera, porque eso se tallaba entonces directamente a través de un solo boceto previo y se hacía directamente en madera, y entonces el artista no tuvo más madera para hacer más. Incluso la oreja que se le ve al Cristo, la que tiene, que es la izquierda, está sobreelevada, porque si la hubiera puesto a la altura normal que tenemos todas las orejas, que las tenemos aquí, tendría la oreja en la mitad del cuello. O sea, y eso, pues lógicamente yo lo primero que manifesté es que ahí eso había que respetarlo, evidentemente, y que si se hacía una restauración, era una restauración y afortunadamente fue lo que se hizo. Con vuestro permiso, me interesa volver un poco al tema del Nazareno por lo siguiente, ¿no? A mí me hubiera gustado preguntarle a Juan de Mesa cómo quería un paso para Cristo de los estudiantes, ¿no? En el caso, aunque lo hizo pensando en un oratorio de los jesuitas, el día que lo fueran a sacar a la calle, pues si Juan de Mesa viviera, pues a mí me hubiera gustado preguntarle ¿cómo le gustaría a usted que saliera el Cristo de los estudiantes o el de la conversión, ¿no? Lo digo porque aquí tengo entendido que se definió el paso del Cristo del Desamparo y Abandono de una forma y sobre todo unos colores y con unos materiales que fueran sufridos en el caso de que la cofradía tuviera que verse sorprendida por el agua. Es decir, un paso dorado, a lo mejor la cofradía lo iba a sufrir mucho en sus propias arcas, porque restaurar un paso dorado con una moja es mucho más complejo, mucho más costoso que hacerlo con un paso en caoba o con un paso en plata, ¿no? Prácticamente si le lleva la plata pues no pasa absolutamente nada, ¿no? De hacer un paso para el Nazareno, esto lo debatiréis en Cabildo, en mil historias, ¿no? Pero por lo menos que aquí quede constancia, ¿no? De por lo menos la idea o lo que le gustaría, ¿no? ¿Cómo le gustaría un paso para el Nazareno suyo? Teniendo en cuenta que el Nazareno está aquí, en el Cerro del Aire, y no en El Salvador. Pues me gustaría que fuera y que surgiera la idea y naciera y se construyera la idea igual que se ha construido todo lo que hemos construido. Todo lo hemos construido entre todos. Los artistas, los que estamos aquí, de alguna manera, todos tuvimos, yo tenía conocimiento del proyecto del Carey, de la imposibilidad de que aquello fuera para hacia adelante, de cómo se hizo el proyecto nuevo, con las reuniones que hubo, las de veces que hablamos, cuando se ejecutó el misterio igual, y yo creo que en el momento que llegue, la situación de pensar que yo no voy a imponer absolutamente nada, por lo contrario, yo creo que surgirá, ¿no? Yo creo que este Nazareno además va a estar bien en cualquier sitio que lo pongamos, cualquier peana que le hagamos va a ser suficiente para que la imagen pueda tener una identidad, porque ya tiene una personalidad enorme, ¿no? Y creo que esto sucederá de una manera, yo creo que como ha sucedido casi todas las cosas que se están haciendo aquí, sin precipitación. Ese Nazareno se hizo para que fuera titular de la hermandad. Y yo, por supuesto que me siento totalmente pagado en todo sentido, y sobre todo en el sentido no material, sino en el sentido de corazón, porque de alguna manera sea titular de la hermandad. Y es lo más importante, si salí en Semana Santa salimos si no llueve, ya por la lluvia. Y eso es una vez. Se puede decir que sí, yo, ¿no? Es una vez al año, entonces, incluso a mí me dicen, bueno, ¿tú quieres que el Nazareno salga? Digo, hombre, claro, cualquier imaginero que hace una imagen, la hace para compartirla con el mayor número de personas posible y una imagen que se hace para que sea itinerante. Pero, entonces... Que lo importante es lo espiritual, claro. Pero aquí nos han citado por la estética, ¿no? Los faroles del Cristo que sean de plata. Lo que yo he dicho, otros 20 años termina trabajando en el banco. Pero de todas maneras la pregunta, hay una pregunta que yo creía que iba José Antonio por ahí y yo digo, independientemente ya que sabemos, no, porque vamos a dar de vuelta a lo mismo, el concepto, yo creo que está clarísimo que el concepto de lo que decía Paquili, independientemente de la Junta de Gobierno, que son las que tienen que ser, y sobre todo los cabildos generales de hermanos, que es el máximo órgano de cada hermandad, tiene que ir a juego con lo que es la hermandad en sí, ¿no? Yo creo que no, aquí se tiene muy claro que no va a ser un pastiche dentro de la porque sería absurdo, vamos, independientemente de la historia, ¿no? Pero, ¿ese Nazareno podría tener otro misterio? Estoy preguntando porque aquí hemos hablado de sacar un tercer paso, un tercer titular, pero ese Nazareno, ¿tú lo ves con un misterio o lo ves con...?
ese nazareno es... Que de constancia, lo digo por futuro. No, es que No, es que el justo quería. Como sabe que tú para el paso de misterio elegiste a personas que eres de Cirineo. Más o menos. Ahora, el que le coja el costero mío va a coger kilos, ¿eh? No, te hacemos un hueco, te hacemos un hueco. Bueno, que la verdad es que esa imagen no está pensada para misterio. Es una imagen de oratorio casi. Entonces, es para estar pues como está, ¿no? No rodeado de figuras secundarias, para nada. El mensaje lo lleva de por sí, ¿no? Y entonces no lo he pensado nunca, ni siquiera se me ha ocurrido. Una pregunta más. Iván hablando de lo que es el cortejo. Hemos hablado de los pasos y yo creo que base fundamental del éxito de la cofradía es el cortejo. Hablaba antes de las cosas que los pasos lo hacen único, las anécdotas, digamos, históricas pueden hacerlo único, que no dejan de ser los terrenos del anecdotario, pero que lo que verdaderamente hace única la cofradía es el milagro del Martes Santo todos los años, como dice Juan Manuel Mayor. Esa estética que tiene la cofradía de la calle, eso es lo que creo que faltaría, digamos, por remarcar, ¿no? Hemos hablado un poco del carácter de la túnica y del comportamiento de ese cortejo cuando llega a la catedral, cuando Paco ha hablado de la primera vez que es la primera hermandad que decide realmente renunciar a los servicios de la catedral. Por hablar de cortejo también, tiene que ver mucho con las insignias. Paco, yo no sé si se dio, digo Paco porque fue hermano mayor durante muchos años, no sé si se dio alguna instrucción en cuanto a comportamiento. Sí. Es decir, me imagino que ese primer año estaría todo el mundo pendiente de Yo creo ustedes, que ¿no? vamos, aquí hay algunos no, más de uno, que aquella parte la vivió. Nosotros nos llevamos 2 meses antes de salir de Semana Santa reuniéndonos con las personas que iban a salir de Nazareno y dándole instrucciones. Y casi antes de la salida hacíamos una arenga, le podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba todo el mundo pendiente de lo que iba a ser el cerro, ¿no? Y entonces nosotros lo que no podíamos defraudar no era en sí a la cofradía, que de hecho sabíamos que no, sino porque nosotros éramos depositarios de representar a todo un barrio, a toda una zona, ¿no? Entonces, había tanta inquietud por parte de un sector de la Semana Santa de Sevilla, de que quizás nosotros pudiéramos meter una gamba, que es cierto que la gente estaba muy mentalizada y los diputados que había de tramo, pues yo me acuerdo que nos reuníamos durante 2 meses, teníamos reuniones con todas las personas que iban a salir de Nazareno para formarla, porque también hay una particularidad que no lo he puesto antes porque se me ha olvidado, porque ya estoy un poquito mayor y se me olvidan algunas cosas. Pero prácticamente el 96%, 96 o 97% de personas que salieron el primer año de Nazareno con nosotros no habían salido en ninguna otra cofradía, con lo cual no tenían experiencia de ningún tipo, ni sabían, y eso hubo que enseñarlo prácticamente. Nosotros a la vez tampoco, la mayoría de los que conformábamos la Junta de Gobierno tampoco habíamos salido en ninguna cofradía, ¿no? Pues contamos, a Dios gracias, con la Hermandad del Tiro de Línea, con la Hermandad de la C y con la Hermandad de la Cena y con la Hermandad de Santa Cruz, que fueron un poco las que nos enseñaron. Vicente, que era el diputado mayor de gobierno, y Adolfo, que era el segundo diputado mayor de gobierno. Pues Vicente, me acuerdo que salió un año con el Tiro de Línea, todo el recorrido, con el diputado mayor de gobierno, que le fue transmitiendo las incidencias que se le podían presentar en la calle para que él tuviera capacidad resolutiva cuando saliésemos el primer año, ¿no? Con lo cual, nosotros cuando salimos a la calle llevábamos no un bagaje de estación de penitencia, pero sí muchos meses de trabajo para que aquello funcionara. De todas maneras, yo siempre, ya que estamos terminando, y no algo del cerro, como la mía había del cortejo, yo creo que esto es para hacer unas charlas mucho más largas, incluso más que lo que hemos hablado, que para mí ha sido muy enriquecedor, ¿no? Es el tema del valor del nazareno de tramo, ¿no? Aquí, y estoy hablando del cerro porque estamos en el cerro, pero lo digo en todos lados, lo digo en la tele, lo digo, aquí todo el mundo habla 10 minutos más, 10 minutos menos, lo que ha hecho la Junta de Gobierno, lo que ha hecho el pero el que va en el 5.º tramo de Cristo del cerro, que ve cogote y no ve nada, ahora te pone de 3, ahora te pone de 2, ahora corre, ahora te pone a 10 metros, ahora te pone a 5 metros, ahora para aquí que viene no sé qué. Nunca nos damos cuenta del valor de ese, pero que ese es el que mantiene la Semana Santa de Sevilla. Pero en el cerro, en San Bernardo, en el Tiro de Línea y en Heliópolis. Salga por donde salga. Y muchas veces
estamos dando importancia a otras cosas y ahí es donde está la base de lo que Bueno, tenemos. yo te puedo decir por lo que sé, y aquí está, hombre, afortunadamente se ha ido manteniendo la historia. Es la primera hermandad, que no lo he puesto tampoco, que llevaba un equipo civil, que eso lo instauramos nosotros. Eso no existía en la Semana Santa de Sevilla. Un equipo civil pendiente de los hermanos nazarenos. Pendiente. Por si se ponían malos, si necesitaban agua, eso lo hemos instaurado nosotros. Y de hecho aquí en Nazareno, teniendo un recorrido muy largo, y me consta que se sigue haciendo, el Nazareno va atendido, es un recorrido muy largo, pero pendiente. Es más, me consta que cada vez, que todos los años, porque tenemos incidencia de personas que por circunstancias se tienen que retirar de la cofradía, al día siguiente se les llama a ver cómo está. Eso en otras cofradías, no existe, aquí se le anima. Se le cuida porque son personas que son las que le dan el sentido y el valor a la hermandad del Cerro. Sin personas, la hermandad no existiría. Últimos 5 minutillos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? ¿Algo que sugerir? No se ha ido nadie, ha sido buena señal esto, ¿eh? Bueno, se ha ido uno, pero he dicho que se te Pero avisó. Vale, pues damos por terminado si queréis la... Quisiera romper un poco una lanza a favor del papel que ha hecho la mujer en esta hermandad. Para mí, yo no soy de Sevilla, yo vine aquí, por primera vez me incorporé a la hermandad esta, y yo siempre he visto lo importante que ha sido la mujer, el papel de la mujer en la hermandad. Yo, sin esa ayuda, yo no sé si hubiésemos conseguido lo que hemos conseguido. ¿Cómo te llamas? Salvador. Ella es tu mujer, ¿no? Más se le tiene que dar, ¿eh? La cosa está... La tiene votando, Salvador. Además, hoy día 14 de febrero. Pues, Mamayo, ¿se parece decir que el acto? Bueno, ¿Hay cuadro o no, Pepe? hay cerveza. ¿También? ¿No hay mundo? Bueno, creo que incluso para los que llevamos algunos años en la hermandad, algún que otro detalle no se nos ha refrescado. E incluso algunos que otros quizás hasta desconocidos. Me imagino que a muchos de ustedes que no habéis estado tan implicados desde el año 87 en la vida y en la historia de la hermandad, pues me imagino que habrá sido bastante lo que se ha aportado de esa intrahistoria, que no es simplemente lo que se escribe o lo que se ve en televisión, en cualquier reportaje o en cualquier documental. No puede aportar absolutamente nada, es decir, se ha dicho aquí que la hermandad del Cerro, o se dice por ahí que la hermandad del Cerro es única y que es diferente. Y una frase que parece que va a ser un poco marina, pero tiene su sentido y hoy quizás hayamos tenido ese contenido. Es que la hermandad del Cerro ha aportado algo. Parece una obviedad, parece una cuestión que se da por hecho, pero lamentablemente la experiencia nos dice que no es tan fácil. No es tan fácil aportar. Incluso habiendo aportado, creo que si después, pues estamos celebrando ahora el 25 aniversario, lo más importante de todo es que nos mantenemos, que muchas veces no es tan fácil o no es tan difícil aportar, sino difícil es mantener. Eso es fruto también de lo que se habla aquí, ¿no? de nuestro barrio, de la gente y de sus hermanos. La continuidad es muy importante en las hermandades, sobre todo en el plano artístico, por aquello de los vaivenes de las juntas de gobierno. Y eso, bueno, pues en nuestra hermandad tenemos esa suerte y esa virtud. Esperemos que eso se mantenga durante muchísimos años, porque si llegamos a los 50 con esta misma teoría, con este mismo planteamiento, pues no sé lo que se podrá contar, esta charla de verdad dura 3 o 4 días. Y otro paso de nuestra vida, ¿eh? Estará casi terminado. Esperemos que cuando haya otra efeméride como esta, ya se esté perfectamente consolidado el tercer paso nazareno como
va a ser? Con favor de plata. Pues mira, Pepe, te voy a decir una cosa. Si quieres que se dé plata y lo regalo a hermano Delgado. Ha salido la vena de mayordomo. Ha salido la vena de mayordomo. Bueno, pues como decía Esteban, sí, tenemos un historia, Esteban. No sé cómo le sentará a tu mujer, pero espero que disfrute. Ya te peleas tú con ella, aunque hoy un día recordar Seguro que que Carlos me gusta, enriquecedor lo que me viene aquí. Bueno, entregamos lo mismo que la semana pasada, que estoy aquí ya lo he visto. Es una obra de Fernando Aguado, De Hernani, donde, bueno, lo vamos a utilizar este año en esta cuaresma como un poco representativo de lo que es el 25 aniversario de la primera salida. Creo que está bastante bien representado, que es eso, la estación de penitencia, con la forma que tiene los cuadros del manto del palio, y lo más representativo que puede ser lo que decía también Villarrante, ¿no? el centurión mirando al Cristo, esa conjunción de las imágenes, donde, bueno, pues verdaderamente él comentaba que verdaderamente era la historia de Dios. Manolo, este es para ti. Pero sé que estamos entendiendo por ti como llevo un de la vida. Estamos así. Que te lleve un recuerdo también de tu vida. Sí que no tiene vía, pero sí va a haber. Pues con esto se finaliza la... Finaliza.